Yo creo que en tiempos de convergencias el reto está en ser cada vez más humanos. Yo creo que por ahí. Y Cubavisión Internacional es la casa grande, es la casa de la familia. Nosotros nos mudamos en marzo de 2022 a una nueva casa, una nueva sede. Cuando llegamos todavía estaba en reconstrucción, no tenía techos, no tenía cables, estaban las paredes descoloridas y nos dedicamos a pensar cómo hacer, qué colores le íbamos a dar, de qué manera íbamos a habitar esa casa. Y entonces en el intercambio de ideas concebimos hacer un concurso que nos pudiera dotar de imágenes que fueran nuestras, de imágenes que no las tuviera nadie más, que fueran las imágenes que adornaran nuestras paredes, que estuvieran en nuestras redes, que estuvieran en cada uno de los soportes que pudiéramos hacer. Hicimos un concurso que le pusimos Flash Cuba, donde convocamos a cubanos dentro y fuera de Cuba, donde quiera que estuvieran, a que nos enviaran imágenes donde coincidieran la cubanía y la emoción. Y hoy, en nuestras paredes, en Cubavisión Internacional, donde hubo un trabajo de un año muy intenso, donde ya tenemos techo, donde ya tenemos conectadas las áreas, donde además las paredes ya están pintadas, tenemos grandes imágenes resultantes de ese concurso, de cubanos que nos enviaron esas fotos, donde están nuestros símbolos, nuestros colores, que definen a la cubanía también. Y eso tiene, por supuesto, un valor afectivo, un valor emocional. Cuando tú vas caminando por las paredes, por los pasillos de Cubavisión Internacional, sin dudas te da orgullo, te da placer. Nosotros también, por ejemplo, nos movemos con una etiqueta que se llama Orgullo CBI. Tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde ahí están todos los trabajadores del medio, los colaboradores, y ahí vamos informando y moviendo ideas en función de cómo construir el medio. Yo creo que ese también está en tiempos de convergencia. Nosotros tenemos que seguir mirándonos a las caras, tenemos que seguir conversando entre nosotros, tenemos que seguir construyendo caminos en colectivo, porque además la televisión toda la vida necesita de un equipo de trabajo, necesita de construirse entre todos. Y en tiempos de convergencias nosotros también pensamos en cómo sobrevivíamos a etapas o a momentos complejos que nos impuso la vida. Bueno, Cubavisión Internacional tiene el reto inmenso de ser el único canal cubano de la televisión que está en streaming 24 horas por una plataforma que se llama tveo.cu, donde el contenido generalista que ponemos es 100% cubano, 100% nacional. Y les decía, se viven a veces momentos difíciles, momentos duros, que mueven no solo a Cuba, sino al mundo. Por ejemplo, la pandemia. En pandemia, Cubavisión Internacional, aunque estábamos encerrados en casa, había que seguir informando, teníamos que seguir alimentando esa ventana que un día pensó Fidel al mundo. Un medio además que nació para acompañar a los combatientes internacionalistas en Angola y que ese es el objetivo. Nosotros hoy tenemos que seguir acompañando a nuestras audiencias que están potenciales en los 5 continentes, en más de 57 países, en más de 84 millones de hogares, pero ¿cómo llegamos a ello? Bueno, hoy en épocas de convergencia tenemos también que estar en las pantallas digitales, tenemos que estar en el espacio digital y la pandemia nos puso ese reto. Hay un pequeño grupo de colegas que comenzó a construir el espacio de la redacción multimedia y a mantener las pantallas de Cubavisión Internacional abiertas al mundo, creando, innovando. Pero también vivimos momentos muy duros y cuando pensábamos que ya la pandemia lo había puesto todo, que nos había puesto todos los retos posibles humanos, llegó la explosión del Hotel Saratoga en mayo de 2022. Y luego llegó la explosión de los supertanqueros. Momentos bien difíciles. Nosotros en esa redacción multimedia que ha ido creciendo,
tenemos personas muy jóvenes, tenemos analistas, tenemos sociólogos, tenemos comunicadores, tenemos estudiantes de cultura física, tenemos diseñadores, realizadores, que eso nos da una mirada multidisciplinar. Y en ese momento, recuerdo que cuando la explosión del Hotel Saratoga, lo más reciente que tenemos, había una persona que estaba intentando llegar a Cubavisión Internacional y que está sentada ahí, y es Daniela Ortega, que es la líder de esa redacción multimedia. Ella le dieron el sí para llegar a Cubavisión Internacional justamente el día de la explosión de los supertanqueros de Matanza, y Daniela es matancera. Entonces ya saben que la emoción, la felicidad se trocaba también con el dolor, porque ya estaba en La Habana y porque sabía que allá en Matanzas había problemas. Nosotros en ese momento no teníamos en Matanzas a nadie, a ningún representante de la redacción periodística. Sin embargo, empezamos a dar un seguimiento de manera especial, porque también el periodismo se hace con las mediaciones que tenemos los profesionales del periodismo. Y Daniela estaba más comprometida que nadie en que esa verdad de Cuba en ese momento llegara al mundo. Y Daniela no durmió, como no durmió ninguno de los que integrábamos, no solo la redacción periodística, no durmieron los choferes, no durmieron los que aseguran el servicio, porque como les decía, la televisión y los medios públicos hoy se hacen en equipo. Sin equipo, sencillamente no somos. Y entonces, a partir de ese momento, nuestras redes comenzaron a crecer. Como se dice en buen cubano, bueno, se dispararon. Se dispararon porque nos empezaron a seguir desde muchísimas partes y comenzamos a tener iniciativas diversas, porque había que poner la información y había que ponerla de una manera distinta. Y entonces ahí aparecieron los reels, no sé si algunos recordarán un reel que hicimos con un helicóptero que alcanzó vistas tremendas, y mientras más vistas alcanzaba, por supuesto, acompañábamos el dolor, pero también teníamos la satisfacción de que el medio crecía. Y es siempre bueno, igual que los poetas, ¿no? En los momentos de mayor dolor, tal vez afloran los más bellos poemas, ¿no? Y sucedió eso. Y empezamos a hacer reel, audiogramas, empezamos también a hacer juegos de postales, infografía. Hoy nosotros contamos con una sola diseñadora, ahora tenemos un estudiante de diseño que se ha incorporado, y podemos contar también que en una de las semanas, por ejemplo, en Cubavisión Internacional, donde confluyen muchísimas generaciones y muchos profesionales de mucha valía, pero también muchos jóvenes, nosotros recibimos a 16 jóvenes en una semana que estaban interesados en el proyecto de Cubavisión Internacional. ¿Cuál es el proyecto? Pasar de televisora a multimedia. Justamente los medios públicos cubanos hoy, en el escenario que nos movemos, están convocados a un experimento de la prensa que te invita a pensar los contenidos editoriales, cómo gestionarlos de una manera distinta, cómo gestionar también desde el punto de vista tecnológico de una manera diferente a los medios, y también de manera financiera, cómo poder también obtener ingresos para hacer el medio mucho más sostenible y poder tal vez comprar esa computadora soñada que necesitamos para hacer una edición donde realmente el audiovisual te impacte por los colores y por las maneras de presentarlo. Bueno, pues nada, en ese momento la redacción multimedia, les decía, también explotó, y los periodistas hemos ido todos ganando, porque aunque soy la directora no me puedo desprender de que soy periodista. Los periodistas hemos ido ganando en que llegas a un lugar y ya no primero piensas en la pantalla tradicional, primero piensas en el espacio digital. Los periodistas llegan, toman fotos, toman videos y entonces lo mandan a la redacción multimedia, y después entonces piensan en la pantalla tradicional, que en definitiva llega después. Yo creo que el reto principal, como les decía, es seguir siendo mucho más humanos y seguir pensando los medios
de manera en que esas historias de vida y esas emociones que en la vida tenemos a diario, la podemos presentar. A veces nosotros decimos, los cubanos somos muy jaraneros, los cubanos somos, hasta en los funerales, los cubanos somos capaces de reír, de encontrar la nota distintiva, la nota alegre, aunque tengamos o aunque estemos sumidos en un gran dolor. ¿Por qué eso no lo llevamos a los medios? Esa es la manera también de hacer los medios, tratar de que las emociones logren captar para que nosotros, como pensó en aquel momento, el 26 de julio de 1986 Fidel, podamos ser esa ventana al mundo donde estén nuestras verdades contadas por nosotros mismos. Ese es el gran reto que tienen hoy los medios, que todos estamos, por supuesto, en Internet, donde hoy también son épocas de alianzas, épocas de colaboración, porque en esos hitos que les contaba, del Saratoga, de los supertanqueros, de la pandemia, los medios de radio, los medios de televisión, los medios de prensa impresa, todos se fundieron, todos se fusionaron en un solo medio cubano. Y yo creo que esa también es la experiencia que hay que instalar en nuestras mentes en tiempos como estos. Son épocas, por supuesto, por competir por las audiencias, pero competir en buena lid, competir como seres humanos, competir como colegas, competir para brindar, no para brillar como medios, sino para que los públicos y las audiencias tengan la mejor información, la mejor interpretación de esa vida que hoy disfrutamos, de esa vida que hoy sufrimos, de esa vida que nos impone constantemente retos. Y justamente esa es la experiencia de Cubavisión Internacional, un medio que hoy también transita por obsolescencia tecnológica, un medio que hoy transita por mediaciones profesionales en un escenario económico complejo, de alta complejidad, pero un medio que no renuncia y que no ha renunciado además a ir creando, a ir innovando. Por ejemplo, no solo en las pantallas digitales, nosotros hoy afortunadamente somos de los medios que recibimos un donativo chino y desde allí tenemos un nuevo estudio, tenemos también un nuevo estudio de redacción. Sin embargo, no teníamos en ese estudio, nos faltaban teleprompter, y los noticieros necesitan teleprompter. ¿Qué pensaron los más antiguos, los que más experiencia tienen? Mire, directora, allá arriba en el estudio 11, ese viejito, el analógico, donde ya las cámaras no resultan, pero tienen teleprompter. Esos teleprompters vamos a ponerlos aquí abajo. En el estudio que está en el tercer piso, que es el estudio donde salen los programas en vivo, donde salen los noticieros, es el estudio que produce en HD. Bueno, esa es una experiencia que también nos hace más humanos y que nos hace estar comprometidos con la experiencia de vivir el medio. No se trata de ir a ganarse un salario, no se trata de ir a cumplir con la jornada del día, y nosotros apostamos a que eso sea de esa manera y, por supuesto, dándole muchísimo espacio a los jóvenes. A lo mejor, por ejemplo, en tiempos como estos uno dice, bueno, ¿hasta qué punto este producto es así o no? Bueno, también otra cosa que hemos hecho es ir especializando. Hay productos que solo son para las redes. No le decimos que no a nadie. No le decimos a ningún joven, no, espérate, vamos a pensar si hay dinero, hay presupuesto. No. Vamos a hacer, vamos a lograrlo, vamos entre todos a pensar, porque eso sí, yo creo que la experiencia de los medios públicos hoy, a pesar de lo rápido que vivimos, de las dinámicas que nos impone la vida, nunca podemos renunciar al contraste de ideas, a mirarnos a las caras, al decir, esto es de esta manera, esto debe ser de otra. Y por eso termino diciendo que el reto que nos impone la vida hoy es que sigamos siendo muchísimo más humanos. Muchas gracias.